úngeme. Vamos a ir a la siempre y eterna y poderosa palabra de Dios y se encuentra en el libro del profeta Ageo. El profeta Ageo, que capítulo 1, el versículo número 2. Ageo capítulo 1, verso 2. Voy a leer una traducción de la Biblia al día, una Biblia actualizada. Es lo mismo, pero con palabras más actualizadas. No cambia el sentido, sino que son palabras más actualizadas. En el capítulo 1, en el verso 2, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios le dijo a Ageo: yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruina. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que está pasando. Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se abrigan y siguen teniendo frío. Y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Señor, yo quiero pedirte hasta ahora que me des la gracia para predicar tu palabra. Que me des la concentración. Saca toda distracción, todo espíritu que no alaba tu nombre, que no glorifica tu nombre. Trae una unción fresca y renovada sobre mi vida, para que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Dame gracias, Señor, y poder para hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Ageo, cuyo nombre significa festivo, fue uno de los primeros profetas después del exilio. Después que ellos tuvieron como pueblo 70 años cautivos en Babilonia, Dios levanta profetas como Ageo, como Zacarías. Y este profeta Ageo, su ministerio consistió en reprender a los exiliados que habían regresado en vista a la demora. Nótese la palabra demora en reconstruir el templo del Señor. O sea, su ministerio consistió en reprender a los exiliados que habían regresado en vista a la demora en reconstruir el templo del Señor. Al mismo tiempo, su ministerio consistió en animarlos a comenzar a trabajar. Me llama la atención porque no solamente los reprendió, también los animó. Y cuando usted ve al apóstol Pablo exhortando a Timoteo, le dice que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y dice que se apartarán de la verdad su oído y se volverán a la fábula. Pero le dice: tú predicas la palabra, reprende y exhorta. O sea, la prédica tiene que tener estos dos elementos: reprensión, hacer ver al pecador el error, pero también exhortación, convencer y animar. Y cuando Dios levanta a este profeta, lo levanta para que pueda reprender al pueblo, porque habían regresado. Ellos vinieron de la cautividad. Dice la historia que muchos judíos regresaron a Jerusalén para reconstruir la casa del Señor. El rey Ciro recibe la orden de Dios para que ellos, cierto, sean libres y vuelvan a su tierra a construir el templo. También dice la historia que muchos judíos no volvieron, se quedaron
Se quedaron porque habían progresado, muchos de ellos se hicieron comerciantes de tela, grandes empresarios, otros emigraron a otras naciones, a otras ciudades, y entonces ya no estaba en el corazón de muchos de ellos volver a Jerusalén. Ya no estaba en el corazón de ellos volver a la casa del Señor, sino que la avaricia, la codicia, el materialismo había llenado su corazón y no volvieron. Tengo temor, como dice el apóstol Pablo, me temo, tengo miedo, tengo una preocupación de que muchos no vuelvan a la iglesia después de esta pandemia. Que muchos se acostumbren al sistema de Babilonia. Que muchos se vuelvan mundanos, carnales, que pierdan la visión. Es el temor que yo creo que cada pastor en este tiempo tiene por sus ovejas. Como dijo Pablo, me temo y tengo miedo de que la serpiente os engañe con su astucia como engañó también a Eva, y se han extraviado su sentido de vuestra sincera fidelidad a Cristo, porque eso os he desposado como una novia y una virgen con Cristo como un esposo. Ese temor. ¿Por qué? Porque cuando los israelitas vuelven a su tierra, hubo gente que no quiso volver, que creció, que progresó, que prosperó. Otros siguieron ayudando económicamente al templo, pero ellos se enfriaron. Ellos dejaron de construir el templo espiritual que era su propia vida. La Biblia dice que este remanente volvió con mucho ánimo y comenzaron a edificar el templo. Escuche bien. Ellos volvieron con mucho entusiasmo, pero de repente se levanta la oposición. Y cuando se levanta la oposición, se desmoralizan, se desalientan, se decaen. Ellos vienen con fuerza, vienen con ánimo, ellos querían edificar el templo, pero cuando se levanta la oposición, ellos se decaen. Ahora quiero decirte algo, amigo y hermano que escuchas, cuando tú tienes un propósito, un plan, cuando tú estás trabajando con entusiasmo en la obra de Dios, siempre habrá oposición. Alguien dijo, cuando vienen las bendiciones, también vienen las contradicciones. O sea que cuando te viene la bendición, también te viene la guerra, también te viene la oposición. Cuando te vienen las bendiciones, te llegan las contradicciones. Escucha bien esto que te estoy diciendo. Pablo dijo, porque puerta grande se me ha abierto y muchos son los adversarios. Mientras más grande la puerta que tú tienes, más son los adversarios que se levantan. Esto es una verdad. Tú no puedes pensar que no se te van a levantar los adversarios. Siempre se van a levantar. Si dice la palabra del Señor que Pablo dice, yo quiero ir a vosotros, a una de esas iglesias que él levantó, pero Satanás se me opuso. Y ahí aparece la palabra oponer. Cuando llegan las bendiciones, llegan las contradicciones. Siempre va a haber oposición. Hasta Jesús tuvo oposición. Cuando él dijo, pasemos a la otra orilla, se levantó una tempestad tan grande que pensaban que la barca se partía en dos. El propósito de Jesús era llegar a la región de Gadara y libertar al gadareno, pero se levantó una tremenda tormenta. Pero gloria al Señor, porque Jesús estaba en la barca y reprendió los vientos y reprendió el mar. Y se hizo bonanza. Pero siempre cuando tú tienes un proyecto, siempre cuando tú quieres servir a Dios, va a haber oposición.
Cuando tú quieres construir un templo, va a haber gente que se te oponga, los vecinos quizás se levanten contra ti. Pero el hombre de Dios tiene que tener la agallas, la fuerza, la bravura, la valentía para avanzar en medio de la prueba. ¿Sabe lo que pasó con el pueblo de Israel? Cuando llegaron y quisieron edificar el templo, entonces inmediatamente se levantan los enemigos de Dios y de la obra de Dios, y dice que ellos se desalentaron. Había un ambiente decaído. Ellos se desalentaron, y no hay nada más terrible que cuando una persona está desalentada, está decaída, está desmoralizada. La moral está por el suelo. Es terrible cuando ves a alguien que empezó con entusiasmo, pero se desmotivó. Decaído, desmoralizado, desmotivado. Aleluya. Yo no sé cuánta gente en este tiempo, quizás con todo lo que ha sucedido, está desmotivado. Está decaído. Desmoralizado. Y dice, es que la oposición, es que no podemos hacer culto en este tiempo por la pandemia. A veces lo vemos como un ataque a la iglesia solamente y decimos, bueno, esto tiene que ser algo del diablo contra la iglesia, pero también los cines están cerrados y están a punto de quebrar. Los lugares, ¿cierto?, de donde se hacen show y todo lo que tiene que ver con la cultura, también están a punto de quebrar. No estoy diciendo que no esté aquí la mano del diablo, pero no podemos nosotros desmotivarnos, no podemos nosotros desorientarnos. Mire la palabra que me da el Espíritu Santo. No podemos desorientarnos y caer en el desaliento y caer en el desánimo. Y hay mucha gente que ha caído en el desaliento en medio de esta pandemia y ha caído en el desánimo. Bendito sea el Señor para siempre. Y la ansiedad ha llenado sus corazones. Pero no hay nada más terrible que un hombre desanimado, que un hombre desmotivado. ¿Usted sabe cuánta gente aquí en mi país se ha desmotivado? Con pena escuchaba yo el otro día al pastor Ángel Núñez en una confraternidad, y él decía que muchos pastores cambiaron sus números de teléfono, se olvidaron de la iglesia. Hay pastores en el sur que la gente quería llevarle sus primicias en el campo y dijeron, no las traiga, queremos que pase todo esto, no queremos nada con los cultos. Muchas ovejas quedaron como ovejas sin pastor en este tiempo, porque muchos se desmotivaron y muchos aprovecharon la excusa de la pandemia para desvivirse, para dejar de lado la iglesia, otros para dejar el ministerio. Fue la excusa precisa para dejar de trabajar, para dejar de dar los diezmos y las ofrendas del Señor. Fue la excusa precisa. Y mucha gente está en indiferencia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando vuelven de la cautividad comienzan con entusiasmo, pero luego se desmotivan. Hoy día hay una desmotivación dentro de la congregación. Y estoy generalizando, porque conozco la realidad de la iglesia. Hay una desmotivación. Mucha gente desmoralizada, desmotivada. Y no hay nada más terrible que cuando un dueño de casa, un jefe de hogar está desmotivado. Tú eres el líder, tú tienes que tener los brazos arriba, tú tienes que animarte. Tú eres el padre de familia. Tú eres el sacerdote de la casa. O cuando un pastor está desorientado, desanimado, está decaído, no hay nada más terrible. Tú eres el pastor, tú eres el que anima. Tú eres el que da el ejemplo. Tú eres el que tienes que tener los brazos en alto. No importa. Escúchame bien lo que te voy a decir. No importa. No importa lo que esté pasando. Ellos estaban tan desorientados y estaban tan decaídos. Su moral estaba tan baja. Luego de ese episodio empezaron las excusas.
Y dijeron, bueno, no es el tiempo de edificar la casa del Señor. Por lo tanto, dediquémonos a nuestras casas. No es el tiempo de edificar la casa de Dios. Dediquémonos a nuestras casas. Ahora tengo más tiempo. Ya no tengo la responsabilidad de ir a edificar el templo. Pero no es culpa mía. Es porque no nos dejan. Entonces voy a aprovechar ese tiempo para edificar mi casa. Y es ahí cuando ellos se descuidan y viene el pecado de la indiferencia. Y el profeta Ageo le dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y viene la palabra de Dios al profeta diciendo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. En la Biblia Dios habla hoy, versión actualizada, dice, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Primero es el desaliento, luego es la indiferencia. Bendito sea el Señor. Quizás mucha gente dijo, bueno, ya no podemos ir a los cultos, voy a trabajar horas extra, voy a ganar dinero, voy a aprovechar de arreglar. Escúchame bien, no hay nada malo en surgir, no hay nada malo en progresar, no hay nada malo en prosperar. Lo malo es cuando descuidamos la obra, es cuando descuidamos la casa de Dios, es cuando descuidamos la iglesia, es cuando descuidamos al Señor y es cuando ya no es nuestra prioridad. Y entonces ya no tiene un primer lugar. ¡Qué contraste con la preocupación que tenía David! David le dice al profeta Natán un día, me siento mal. Me siento mal porque mi casa es lujosa. Me siento mal porque mi casa es de cedro, de madera fina. Me siento mal porque el arca de Dios, el cofre que tiene el maná, que tiene la vara de Aarón, que tiene las tablas de la ley, el cofre, el arca de Dios está en una carpa. Pero mi casa es lujosa. ¿Qué sentimiento más grande? Yo quiero construir una casa para Dios. A ver si me baja el aire acondicionado o me lo... Yo quiero construir una casa para Dios. Le dice a Natán, no está bien que yo viva en un palacio de maderas finas, mientras el cofre, el arca del pacto de Dios está en una carpa. ¿Qué sentimiento más noble? ¿Qué sentimiento más apasionado por Dios? ¿Cómo yo voy a estar viviendo tan cómodo y la casa del Señor está desamparada? La casa del Señor está desierta. Pero acá era todo lo contrario. Ellos edificaron casas lujosas, pero abandonaron la casa de Dios. Entonces primero vino el decaimiento, vino la desmoralización, desmotivado. Luego vino la indiferencia. Cuidado. Ellos tenían que tener como objeto de ansias eso de edificar la casa. La casa de Dios era primero. En todo tiempo, escúchame bien lo que te voy a decir. El principio, no es que a Jesús se le ocurrió ahí en el monte. No, el principio de Dios siempre va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Ay, santo Dios, yo siento su presencia. Todo lo demás será añadido. ¿Sabe cómo Dios prospera a un hombre cuando se preocupa por su obra, por la casa de Dios? Hace poco le decía a un pastor muy cercano, y está bien porque él tiene su negocio. Y yo le decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y me decía, si no me voy a enredar, pero tengo que sobrevivir y está bien. Pero cuidado, no vaya a ser que en esta pandemia también cambiemos las prioridades y nos enredemos en los negocios de la vida. Porque hoy están buenos los negocios.
Está bueno para reinventarse, para levantar empresas, para ganar platita. Está muy bueno para un comerciante inteligente. Y en otros rubros no está muy bueno. Pero escúchame bien, pero no sea que pierdas la visión y te materialices y te vuelvas una máquina de hacer dinero, pero estás vacío por dentro. Ay, santo Dios. Yo no sé a qué le vino a hablar Dios, pero estás vacío por dentro, que ni siquiera le das tiempo para escuchar la palabra. No eres capaz de estar quieto escuchando una palabra. Porque tu alma se ha turbado. Y nos hemos vuelto adictos al Facebook. No hemos vuelto adictos al Netflix, a la serie, a la televisión. Pero ¿cuánto tiempo hay de oración? ¿Cuánto tiempo hay de lectura de la Biblia? La ociosidad, la pereza, la glotonería ha entrado al pueblo cristiano. Pero cómo estamos manejando nuestros tiempos, cómo estamos administrando el tiempo que Dios nos da. Pero escúchame bien. Estás ansioso. La Biblia dice que el ojo nunca se sacia de mirar. Y no puedes estar quieto unos segundos para escuchar la palabra. El pueblo cae en la indiferencia, la oposición de los samaritanos, la prohibición de no poder construir. La moral del pueblo se desplomó. Y yo vengo a hablarle a gente que tiene la moral por abajo y que dice, pastor, es que yo tengo ánimo, pero no sé qué hacer. Es que yo quiero trabajar, pero ¿en qué voy a trabajar? En la obra, si la iglesia está cerrada. Oh, santo Dios. Es porque nos hemos vuelto tan religiosos que si no hay templo no hay nada. Nos hemos vuelto tan adoradores del culto. Amarraba ketalaya sokamai. No llama kendarai shamala haso. No hemos vuelto adoradores del culto, adoradores de la adoración. Y nos olvidamos de adorar al Dios que dice que no está en los templos. Ese Dios que está contigo ahí en la feria cuando estás vendiendo tu mercadería, en el puesto. Ese Dios que está contigo en la oficina. Ese Dios que está en tu casa. Ese Dios que va contigo en el metro. Ese Dios que está en tu cama. Ese Dios que salió hace tiempo del templo, pero nos volvimos adoradores del culto. Y nos quitaron el culto y nos quitaron todo. Como que el culto era todo. Como que el culto. ¿Sabes que el culto lo puedes hacer con 2 o 3 personas? Nos enamoramos de los coros. Nos enamoramos de los himnos. Nos enamoramos de los instrumentos. Nos enamoramos de toda la parafernalia que a veces hacemos. Aleluya. La gente se enamoró. Si no puedo tocar, entonces ¿de qué sirve que me conecte a un culto fome, aburrido, donde mi pastor predica sentado? Si ya no puedo tocar mi instrumento. Si ya no puedo cumplir como diácono, si ya no puedo, porque nos volvimos religiosos y nos olvidamos que Dios busca adoradores, pero un tipo de adoradores que adoren en espíritu y en verdad, que no importa el templo, no importa el lugar, no importa si es el monte de Jerusalén o el monte de Samaria, ni en este ni en otro, sino Dios busca verdaderos adoradores. Nos hemos vuelto adoradores de la adoración, adoradores del culto, adoradores de la tradición, adoradores de la religión. Benditos, verdaderos fariseos hipócritas, y nos olvidamos de ese Dios que nos llamó para ser gente libre, que lo adore, y la moral se ha ido, se ha desplomado. ¿Por qué? Porque hoy día no podemos ir al culto y hay que hacer cultos con 10, y con 10 no vale la pena. ¿Y quién nos enseñó esa mentira que no vale la pena? Si donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Dios está en medio. ¿Y quién te dijo que Dios está en las multitudes? Si Dios está con un hombre, aleluya, denle a Dios un hombre y verá lo que Dios es capaz de hacer con un hombre. Dios está con una mujer que es capaz de ponerse en las manos del Señor. Bendito sea el Señor. Y Dios está con 2 o Dios está con 3. Dios está ahí. Bendito sea el Señor. Pero se nos fue la moral abajo porque nos quitaron, aleluya, ese culto tan organizado. Aleluya, donde yo puedo ver a los hermanos, pero muchos van a esos cultos por compromiso. Muchos van a esos cultos para que no digan nada. Muchos van a esos cultos porque tienen
gente que son amigos, pero ¿cuántos van a adorar a Dios? Yo creo que Dios permitió esta pandemia para enseñarnos un principio. Dios sigue siendo el primero en nuestras vidas. La moral se les desplomó. Los hombres se dedicaron al mejoramiento de sus propias condiciones. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Y Dios levanta a hombres como Ageo para decir: meditad bien sobre vuestros caminos. Medita bien sobre tu camino. Porque después de que ellos progresaron, tuvieron prosperidad, vino el soplo de Dios y Dios disipó todo y ya no tenían la riqueza y ya el negocio comenzó a bajar y ya no podían seguir arreglando sus casas. ¿Sabes por qué? Ay, santo Dios, porque descuidaron la casa de Dios. Oh, bendito Dios. Y el Señor dice: buscáis mucho y allá hay poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé a la sequía sobre esta tierra. Porque después de esta prosperidad viene pobreza. Después de estas vacas gordas vienen las vacas flacas. Pero bienaventurado el varón que en este tiempo de pandemia, aleluya, se acercó a Dios, se llenó del Espíritu Santo, llenó su lámpara de aceite. Bienaventurado ese varón que buscó al Espíritu Santo. Yo siento la presencia de Dios aquí. Aleluya. Primero vino el entusiasmo. Luego vino la oposición. Luego vino la desmoralización, el decaimiento. Luego vino la indiferencia. Y luego vino la mano de Dios para corregirlos. Si tú eres un hijo de Dios, no esperes que llegue la mano de Dios para corregirte. Porque todo lo que estás produciendo ahora, mañana lo vas a perder por el soplo de Dios. No es que yo quiera ser un predicador negativo, pero si te olvidas de Dios, olvídate, lo pierdes todo. Para ellos será el momento inadecuado para construir, para dedicar esfuerzo para el mejoramiento de la casa de Dios. Pero el Señor les dice: no, yo quiero que ustedes edifiquen mi casa. Viene la reprensión y le dice: suban al monte, trae madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Porque ustedes buscan mucho y hallan poco. Porque el juicio de Dios cayó sobre ellos. Y te voy a decir algo bien fuerte, aunque no quieras escucharlo. Si tú sigues afanado solo en ti, en las cosas de este mundo, la mano de Dios va a caer sobre ti. Porque al hijo que ama, Dios lo corrige y lo castiga. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, iglesia chilena. Si tú sigues afanado, encerrado en tu casa, la mano de Dios caerá sobre ti para reprenderte. Pero no porque te odia ni te va a destruir. No es el castigo de juicio, es el castigo de padre a hijo. Porque como Dios es como el padre, que al hijo que ama lo azota y lo castiga. Pero ¿por qué esperar el azote? ¿Por qué no volverme a Dios ahora? Hay mucha gente desmotivada. Si antes, cuando comenzó esta pandemia, los que hacen culto online se te conectaban 100, hoy se te conectan 40 hermanos de la iglesia. ¿Por qué están desmotivados los hermanos? ¿Por qué? Porque de alguna manera las cosas de este mundo han llenado el corazón. Pero bendito los ageos que están para reprender. La Biblia dice en el verso 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, oyó Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, oyó. Y Dios bendiga a los que oyen la palabra.
Santo Dios, yo siento la presencia de Dios. Dios bendiga a los que oyen la palabra. Oyó la voz de Jehová, su Dios, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo en gran manera delante del Señor. Tuvieron miedo, tuvieron temor, dijeron: no, yo no quiero que me llegue la mano. Porque hay gente que tiene tiempo para conectarse con sus pastores a los cultos online, pero creen que porque son cultos online son menos importantes que cultos presenciales, y ignoramos que el Espíritu de Dios está en todas partes, que Él podría bautizarte ahí en la casa con tus hijos, sanarte, llevarse todo lo que el diablo ha querido tejer para destruir tu familia. Es que llegué cansado, pero no te das cuenta que el que te da vida es Dios, que no es tu inteligencia, que el que te da sabiduría para hacer riquezas es Dios, que no es tu mano. Porque no podemos conectarnos a un culto, pero sí podemos ver televisión. Qué terrible este tiempo. Pero bendito aquellos que oyen la palabra del Señor, como Zorobabel, como Josué y como el resto del pueblo. Ellos temieron porque escucharon al profeta, y entonces Dios envía al profeta otra vez, ya no para reprenderlos, sino para animarlos. Y dice la Biblia, entonces Ageo, enviado de Jehová, por mandato de Jehová al pueblo, dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ay, satarraca maisheme catorro macandala. Aleluya. Y tamacandaray shemando rocaisa. Oh, yo siento la presencia de Dios y el espíritu del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Yo no sé cuánta gente que me está escuchando en este momento, Dios está despertando su espíritu. Aleluya. Aleluya. Escucha bien, cristiano, tú que dices que amas a Dios, tú que tienes la pura presencia, diríamos en forma muy criolla, la pura pinta. Dios no es solamente Dios de templo, Dios es Dios de todo lugar. Aleluya, ¿cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu relación con Dios? Estas no son vacaciones. Este es un tiempo de búsqueda, de consagración. Este es un tiempo de llenura del Espíritu Santo. Yo siento la presencia de Dios. Hay gente que me está escuchando a través de la radio. Yo no sé dónde estás escuchando, pero déjame decirte, tú en este momento estás sintiendo una unción que está llenando tu corazón y tu corazón está quebrantado. Pon mano a la obra. Pastor, pon mano a la obra. Levántate. Deja la pereza, sirve al Señor, aleluya. No te enredes en los negocios de esta vida, porque todo eso nada te va a traer. Yo quiero decir que Dios hoy día está despertando a muchas iglesias. Y escúchenme bien, muchos pastores perderán sus iglesias, no porque tu oveja sea desordenada, porque tú la descuidaste, porque tú la olvidaste, porque no hiciste nada para mantenerla. Y Dios te va a pedir cuenta, pastor. Escúchame bien, hermano. Aleluya, la mano de Dios caerá sobre ti por tu infidelidad, por tu falta de motivación. Pero no estoy aquí para condenarte. Estoy aquí para decirte que si tú oyes esta palabra, Dios es capaz de despertarte. Aleluya. Santo Dios, Dios es capaz de despertarte. Yo quisiera en este momento que despertáramos. Iglesia, despierta. La pandemia no vino para que te duermas. No vino para que te decaigas. No vino para volverte indiferente. La pandemia vino para entender que Dios está llamándonos la atención, para buscar
buscar el rostro de Dios y su justicia. No te vayas todavía, no cambies la radio, no se me vaya desde el Facebook. Tranquilízate. Quiero orar por ti, por tu vida espiritual, y que te quede claro que hoy Dios te habló, que este mensaje es profético, no es solo del pastor Daniel, es un mensaje directo de Dios a tu corazón. Aleluya. Padre, yo quisiera en este momento bendecir a tanta gente que se ha sentido identificada con la palabra, que quizás comenzó con entusiasmo, pero la oposición hizo que se desalentaran, hizo que se desplomara la moral, hizo que nos desmotiváramos. Pero yo en este mismo momento oro por tu pueblo, oro por tu iglesia. Y te pido perdón porque nos enamoramos de nuestra tradición pentecostal, nos enamoramos de nuestros himnos, nos enamoramos de nuestros coros, nos enamoramos de nuestros cultos, nos enamoramos del púlpito, nos enamoramos del templo, pero dejamos de amarte a ti, Señor. Nos volvimos religiosos, Señor. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Oh Dios, perdónanos. Levanta, Señor Jesús, a tu pueblo. Despierta a aquellos que están dormidos. Y que la unción de tu Espíritu Santo venga sobre tu pueblo. Restáuranos, Señor. Y ayúdanos a mirarte a ti. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores y a entender que también 3 son importantes. Señor, 2 son importantes, 10 son importantes. Oh, Santo Dios, levanta tus manos al cielo porque hoy está hoy está fluyendo una palabra en tu vida. Hoy está fluyendo una palabra en tu vida. Hoy Dios está levantando pastores. Hoy Él está. Quizás no me van a llamar, pero no importa. Yo estoy diciéndote, hoy Dios te levanta, hoy Dios te da un mensaje de advertencia, pero también un mensaje de esperanza. Aleluya. Hoy es tu día para que te levantes. Recibe la bendición. Subamos esa alabanza para todos aquellos que están desmoralizados, desmotivados por esta pandemia. Ánimo, Dios está ahí. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. Aunque tenga 1000 problemas,